El satanismo es uno de los fenómenos sociales de mayor crecimiento en nuestros días. Para algunos es una religión, tan válida como el cristianismo. Para otros es un culto subversivo y peligroso. El satanismo cuenta con cientos de miles de devotos y gracias a Internet goza de una extraordinaria popularidad. Pero ¿qué hay más allá de la sangre y las velas? ¿Tiene este culto un lado más oscuro de ritos y sacrificios? El satanismo hace referencia al personaje real o mítico de Satanás, que sus seguidores utilizan como inspiración e incluso como figura heroica. Puede que la gente que realmente cree en Satanás y en todas sus oscuras sombras sea mucho más creyente que los que creen en la pureza del cristianismo. ¿Y si hubiera un escalafón más allá de nosotros, compuesto de seres que son pura energía? ¿Y si algunos fuesen moralmente buenos y otros moralmente perversos? Historia prohibida. El culto a Satanás. Se calcula que en la actualidad hay más de 100.000 satánicos en el mundo. Todos adoran al demonio. Y uno de sus símbolos más sagrados es la cabra de Mendes. Es un fenómeno mundial y está creciendo cada año. El satanismo es cada vez más popular. Y creo que una de las razones puede ser la decadencia de la Iglesia ortodoxa del cristianismo. Durante casi 2000 años nos han sometido a un férreo reinado, cuando en el fondo la mayoría de nosotros quiere pecar y hacer cosas malas. Y eso es, básicamente, el satanismo. Desenfreno sexual. El satanismo te permite hacer todo lo que quieras. ¡Aleluya! Alabemos al nuevo Dios, Satanás. El satanismo está en la cúspide de su popularidad. Se calcula que la iglesia de Satanás cuenta con más de 100.000 miembros. Se está convirtiendo en toda una moda. Hay un montón de programas de televisión dedicados a la idea del satanismo. Una televisión orientada a la magia negra satánica. Hay toda una contracultura de adolescentes cada vez más interesados en este tema, que además está ganando popularidad. Existen ciertos magos negros extremadamente sospechosos que realizan todo tipo de ceremonias profanas en nombre de Satanás. Ellos lo consideran la personificación del demonio, y eso les permite justificar sus actos perversos, su avaricia, su desenfreno sexual y todas las cosas raras que hacen, los sacrificios de sangre y demás. No he hecho apariciones públicas en muchos años, pero te aseguro que el satanismo no va a desaparecer. Puede que el aspecto más conocido del satanismo sea la propia Iglesia de Satán, fundada por un hombre llamado Anton LaVey en Estados Unidos en 1966. En la actualidad cuenta con miles de miembros en todo el mundo y su cuartel general, llamado la Cocina del Infierno, está ubicado en el área de Nueva York. Gavin Badley es uno de los representantes de la Iglesia y ha accedido a encontrarse conmigo y contármelo todo. Me había imaginado que habría más sacrificios rituales, pentagramas y velas y capas y ese tipo de cosas. Claro que tenemos pentagramas y velas y capas. Existe una imagen que nos representa. Mucha gente se siente atraída por el satanismo porque se sienten atraídos por el sexo, la sangre y la iconografía. No cabe duda de que hay miembros de la Iglesia que se permiten ciertos rituales. Pero en esencia, creo que lo más significativo es la ideología de la gente.
Para alguien que ocasionalmente actúa como portavoz del satanismo, resulta muy fácil caer en intentar satisfacer las expectativas de los demás. Quieren sangre, velas, cabras y todo lo demás. Y eso está presente, pero no es lo que define al satanismo. Pero tenéis ceremonias y rituales. Sí, claro que se celebran. A lo largo de los años me han llamado muchos periodistas para decirme que querían que les llevase a un ritual subido de tono, que traerían su tarjeta de crédito. Andan buscando su propio ritual subido de tono. Sí, hacemos esas cosas. Para nosotros es como un teatro. Te dan energía. Es divertido. La Iglesia de Satán es como un invento estadounidense muy corporativo. Es muy grande en Estados Unidos. Tan grande que cuando llamas por teléfono te contesta una telefonista en plan: «Hola, Iglesia de Satán, ¿en qué puedo ayudarle?». A los norteamericanos les encanta. Es un culto y les encantan los cultos. Se está extendiendo a Europa y también a Inglaterra. Piensa que hay mucha gente que cree que Dios ha puesto el listón muy alto y que eso es injusto, y que no es algo a lo que puedan sumarse. De ahí que la idea de un demonio que te acepta tal y como eres y que es un tanto travieso le resulte más atractiva a la gente. La Iglesia de Satán no era tanto una institución pro Satanás o del demonio, sino en contra de la Iglesia. Está claro que en la época en la que surgió, los años 50 y 60, los ideales cristianos estaban muy extendidos y eso no era lo que la gente quería. Así que fue una manera de liberarse y decir: no quiero eso, quiero esto, quiero sexo, quiero drogas, quiero alcohol, quiero música y quiero pasármelo bien. En cierto modo surgió de la diversión. Una de las cosas que Anton LaVey dijo que le diferenciaba de la Iglesia cristiana era que los cristianos creen que si alguien te abofetea en la mejilla, le perdonas. Él creía que si alguien te golpea en la mejilla, tú le devuelves un puñetazo. El culto a Satanás es una práctica tan antigua como nuestra civilización, que pasó a la clandestinidad tras el auge y dominio del cristianismo en el mundo occidental. En el siglo XVIII se puso de moda entre los aristócratas mantener reuniones secretas en los rincones más oscuros y recónditos de sus fincas, donde realizaban ceremonias y ritos satánicos. Uno de estos infames grupos era el Club del Fuego Infernal, que se reunía en la cueva de West Wickham, en Londres. El Club del Fuego Infernal tenía fama de tener un nivel de crueldad y depravación legendario. Se decía que celebraban fiestas decadentes, orgías y ritos satánicos bajo tierra. Jack Orr, el guía local, ha accedido a acompañarme al interior del laberinto y enseñármelo. Estamos en una serie de túneles construidos en 1748. Lo más interesante es que esto es obra del hombre al 100%. Ya veo. Va hacia abajo, se adentra más de 90 metros y en la parte más profunda está el templo oculto, que es el infierno construido por el hombre de este lugar. El hombre que lo construyó, Lord Dashwood, era el cabecilla del libertino y famoso Club del Fuego Infernal. Por lo que sabemos, la sociedad secreta se dedicaba a mofarse de la religión. Aquí abajo es donde se reunía el Club del Fuego Infernal. Al principio solían reunirse en la abadía de Metnam, que está a unos 3 kilómetros de aquí. Pero había demasiada gente, la prensa les perseguía. Así que buscaron otro sitio, y qué mejor que algo bajo tierra. Justo en mitad de la cueva hay una gruta grande, abierta en el granito, donde, según cuentan, daban rienda suelta al desenfreno. Esta cámara de aquí es la que quería que vieses. Es la cúspide, el auténtico hervidero. Es lo que ellos llamaban la sala de banquetes. Entiendo. Entra. Vaya, fíjate, es alucinante.
¿Y qué hacían aquí? Aquí es donde liberaban a su vaco interior. Aquí es donde sucumbían a la carne, donde se emborrachaban aún más. Dicen que se disfrazaban, pero aquí era donde se desprendían del disfraz. Vale. Aquí es donde empezaban realmente a abandonarse a todo tipo de placeres, donde empezaba el festín. Empezaban a beber, bebían hasta la saciedad. En esas cámaras de detrás, esas 4 alcobas, había barrotes, había cortinas y dentro había camas. Entiendo. Cuando se atiborraban de glotonería, se retiraban ahí para realizar actos lujuriosos y, como puedes ver por la construcción de estas cámaras, los sonidos o los cantos, los jadeos, debían propagarse por la cámara y también por los pasajes. Todo se llenaba de vida y reverberaba de puro pecado, supongo, en el mejor de los casos. El Club del Fuego Infernal era un grupo de intelectuales de clase alta y básicamente la idea se basaba en sexo, drogas y rock and roll. Y muchas otras cosas que la gente no conoce, como los masones y demás. Todo lo que desconocemos, porque siempre se mantuvo en secreto. Y lo más probable es que la razón de que se mantuviera en secreto es que hacían cosas que a sus mujeres no les hubiera gustado saber. Por eso la gente se inventa historias, por eso todo se relaciona con el demonio y el satanismo. Los votos secretos y la magia negra, todo cosas terribles. ¿De verdad hacían eso? Bueno, un poco sí. Puede que se propasaran un poco. Pero en general era un club para divertirse y beber, al que llevaban algunas chicas. Todos se emborracharían y puede que se les fuese de las manos. Eso es todo. El Club del Fuego Infernal era una especie de sociedad secreta para intelectuales británicos del siglo XVIII. Pero la verdad es que era muy retorcido. Cuando estabas a varios metros de profundidad podía pasar cualquier cosa. Nadie se enteraría. Por eso iban allí, a las afueras de Londres. Nadie sabía que estabas allí. Lo que sucedía en la Cueva del Fuego Infernal se quedaba en la Cueva del Fuego Infernal. Imagino que no se responsabilizarían de nada. Nadie tenía que disculparse por nada. Te adentrabas en las cuevas y la suerte estaba echada. Podías dar rienda suelta a todas tus inhibiciones y hacer realidad todas tus fantasías. Eso sí eran las auténticas 50 sombras de Grey. ¿Qué había que hacer para convertirse en miembro del Club del Fuego Infernal? En una sociedad secreta así, que necesitabas una invitación, un miembro del club tenía que elegirte y presentar tu nominación como posible miembro basándose en tu personalidad. Había 13 apóstoles. Había una especie de jerarquía y los 13 apóstoles eran los responsables del aspecto más secreto del club. Liderados por el abad, que normalmente era Lord Dashwood, hacían todo tipo de cosas prohibidas aquí abajo. Ahora vamos a ir al final del todo. Estamos llegando a nuestro destino final. Estamos a punto de cruzar el río Styx. Y estoy seguro de que conoces la leyenda según la cual una vez lo cruzas, se acabó. No hay vuelta atrás. ¿Pero de verdad hay un río aquí abajo? Sí, es un río hecho por el hombre. Cogían una barca desde donde estás tú ahora mismo hasta el punto final. ¿Es aquí? Este es el río de la muerte y los malditos. A la vuelta de la esquina hay un pozo de las maldiciones que utilizaban para bautizar a los nuevos miembros del club. Ya, entonces había un barquero. Una góndola los llevaba desde este lado al otro. Les cruzaba. Ya veo. ¿Y qué pasaba aquí dentro? Aquí es donde los 13 apóstoles y el abad se reunían.
es la parte secreta de la sociedad secreta. Aquí hay unas estatuas que representan a todos los miembros de las reuniones. Y al fondo está la estatua de Venus vigilando todo lo que hacían. Hay todo tipo de rumores sobre lo que pasaba aquí. Desde que eran unos tipos pasándoselo bien, bebiendo más de la cuenta, a mujeres que venían aquí y entregaban todas sus virtudes a estos hombres. ¿Y hay alguna prueba de algún tipo de culto satánico, rituales? Sir Francis Dashwood poseía una biblioteca repleta de libros sobre ocultismo y magia negra. Era algo que le interesaba mucho, lo encontraba fascinante. Es posible que inculcara muchos de estos ritos antiguos a los señores y señoras que venían aquí. Te sorprendería lo que podía hacer aquí un lord del siglo XVIII, si quería. La verdad es que estar aquí abajo produce una extraña sensación, muy opresiva, de algo prohibido. La fantasía satánica de un hombre rico grabada en el granito a varios metros bajo tierra. Estos tipos que sacrifican cabras gritando, que le cortan la cabeza a unos pollos y se beben la sangre, que hacen básicamente todo lo que va en contra de Cristo, en pro de un mundo mejor. ¿De verdad creen que van a conseguir algo? ¿O no es más que una tontería? Está claro que podían hacer lo que quisieran en esa cueva. ¿Quién iba a vigilarles? No existía la prensa moderna que les persiguiera como hoy en día, observando y acechando cada uno de sus movimientos. Era un grupo de gente elitista muy reservado. Y si alguien delataba a alguien, bueno, entonces intervenía la comunidad. Te puedes imaginar que si querían mantenerlo en secreto, nadie iba a enterarse de nada. Podían hacer lo que quisieran sin que nadie les vigilara. En la superficie era una reunión de caballeros para beber, pero por lo que se cuenta la cosa se ponía realmente pagana. Era una excusa para que las señoras de alta sociedad hicieran realidad sus fantasías sexuales, porque eso es lo que era. Un club sexual pagano, no era otra cosa. El actual Lord Dashwood accedió a recibirme en su casa de la finca de su familia para charlar sobre las correrías de sus ancestros. Edward, cuéntame, ¿qué pasaba allí? Respondiendo directamente a tu pregunta, no sabemos exactamente qué pasaba, pero nos hacemos una idea. Hay quien imagina lo peor. Existen todo tipo de historias sobre lo que hacían, surgidas sobre todo en la época victoriana. Sabemos que se divertían mucho. ¿Se hacía algún tipo de ritual satánico ahí abajo? Quiero creer que no, y no tenemos pruebas de ello, aunque estaba muy interesado en todo tipo de cosas marginales. Aparte de eso, hay símbolos masónicos en una de las habitaciones de la casa. Tenemos el río Styx en el fondo de la cueva. En su mitología, el templo secreto y el río Styx separaban el mundo real del mundo subterráneo. Era donde el barquero te llevaba al otro lado. El hecho de que llegaran a construir el río Styx es porque le interesaba todo lo relativo a la vida después de la muerte, seguro. Hay una historia de una mujer que acabó convirtiéndose en una ninfómana. Cuéntame algo de eso. Sí, eso fue divertido, es fantástico. Creo que fue a mediados de los 80, lo recuerdo bastante bien. Un autobús con gente mayor que bajó a la cueva. Una de ellos salió diciendo que era una vieja solterona sin ninguna experiencia sexual y que le había invadido la influencia demoníaca de mis ancestros y que era obra de Satanás, que estaba vivito y coleando en la cueva y que por lo tanto había que cerrarla inmediatamente porque su influencia la había transformado en una ninfómana. Los periódicos locales, en realidad creo que fue algún informativo o el The Sun, se enteraron de la historia y publicaron en primera página que había que cerrar la cueva por la influencia del demonio y de Sir Francis Dashwood. Al final resultó que se duplicó el número de visitantes que venía a ver la cueva en busca de la misma experiencia.
Y había un cura que visitó la cueva y que sintió que había algún tipo de influencia demoníaca ahí abajo. Cuéntame algo más. Es muy interesante. De vez en cuando viene gente que siente, no sé si es su imaginación o hay algo de verdad, pero cuando bajan sienten algo extraño, bien porque no están a gusto por la influencia de la cueva. Puede que sea cosa de su imaginación, podría ser verdad, pero sí, tienes razón. De vez en cuando salen sintiéndose mal después de visitar la cueva. Una de las manifestaciones más populares e inquietantes de Satanás son las posesiones. Un cuerpo humano invadido por una entidad demoníaca o incluso el propio demonio. Chris Thompson practica exorcismos. Según él, realiza decenas de exorcismos todos los años y cada vez tiene más trabajo. Ha accedido a que grabemos una reconstrucción de un típico exorcismo. No eres bienvenido. Este no es tu lugar. Aléjate de ella. Te ordeno que la dejes en paz. Déjala. La verdad es que lo único que hay que hacer es averiguar si realmente están poseídos o si está en su mente. Lo primero es determinar si es real y luego averiguar quién es, usando todos los métodos que sean necesarios. Vuelve a donde perteneces. Entre otras cosas, utilizo agua bendita. A veces también utilizo inciensos. Quemo palo santo. También uso métodos sin humo. Uso cosas distintas. ¿Para qué sirve un exorcismo? ¿Qué se intenta conseguir? La idea es sacar a lo que sea que se ha alojado ahí. ¿Y qué se supone que ha entrado? Puede ser un demonio u otro espíritu que ha entrado para interactuar de algún modo con esa persona. ¿Son reales o forman parte de la imaginación de la persona que estás exorcizando? Para la persona que estoy exorcizando, son muy reales, pero quién sabe. ¿El espíritu afecta solo a la mente o afecta a todo el cuerpo? ¿Tú crees que hay demonios o espíritus que van por ahí poseyendo a la gente? Creo que hay cosas de las que no podemos estar seguros. A veces los he grabado. Yo mismo lo he experimentado. Sí, soy medium. Pero también soy muy escéptico. Intento averiguar qué es. No sé si estoy hablando con el espíritu de otra persona o, por lo que yo sé, podrían ser marcianos que se comunican con nosotros. Necesito encontrar la respuesta. Para exorcizar a alguien, tienes que creer que están poseídos por un demonio, por algo demoníaco. De nuevo es algo que surge con el cristianismo, ¿cómo no? Porque si hay Dios, tiene que haber un demonio. Por eso cualquiera que esté oyendo voces o algo así, es porque un demonio le está susurrando al oído, o un demonio que le ha poseído. La única manera de sacar al demonio es llamar a un cura, rociarle con agua bendita, gritarle que se vaya y que el cura recite salmos y cosas así. Los demonios no son para tanto, créeme. Según la Iglesia Católica, para poder realizar un exorcismo tienes que ser sacerdote.
Desde el punto de vista del cristianismo, cualquier buen cristiano puede realizar un exorcismo eficaz. Yo mismo he realizado exorcismos en el pasado. No puedo decirte si estaba o no poseído, porque no sé hasta qué punto. Yo creo que alguien pueda estar poseído por un demonio malvado. En un exorcismo pasa un poco todo lo que esperas por las pelis que has visto durante mucho tiempo. El objetivo principal es averiguar el nombre del demonio. Si averiguas el nombre del demonio, puedes expulsarle. Pero mientras lo intentas, tienes a una persona que está sufriendo, que está poseída. Habla extraños idiomas, vomita, insulta y se comporta de manera que parece que está totalmente loca. Ambos asumen el hecho de que hay un demonio y, por lo tanto, ambos representan un papel y eso, aunque no haya una posesión real, produce una asociación fisiológica con lo que creen que deberían decir y hacer, cómo comportarse. Los exorcismos pueden llegar a ser brutales y muy coléricos, en el mejor de los casos. Se vomita a chorros. Se escupe. Jovencitas que son muy tímidas hablan con voz de hombre y arañan. Y literalmente hay hombres que tienen que sujetarlas para que no ataquen a la persona que realiza el exorcismo. Si hay o no un demonio en su interior, o son unas auténticas piradas, eso no lo sé. No voy a negar la existencia de un mundo espiritual, pero lo que sí niego es la autenticidad de la mayoría de los exorcismos. Creo que hacen una representación. Creo que es como un placebo. Se comportan como lo que han visto en la televisión o sienten que tienen que comportarse así para conseguir una reacción. Un efecto de placebo por parte del poseído. 9 de cada 10 veces es puro teatro. No creo que sean auténticos. Cuando haces un exorcismo, yo no he hecho muchos, pero bueno, creo que sí se puede saber si de verdad hay algo en esa persona. No sé si un demonio, pero creo que sabes si es auténtico o en realidad está actuando, si entran en trance antes o es una actuación. Se puede saber. En ocasiones, creo que se trata de un problema mental, algún tipo de psicosis. Y si la persona con psicosis tiene unas creencias religiosas muy arraigadas, ese espíritu maligno existe y se ha metido en su cuerpo. Los sacerdotes que realizan exorcismos y que creen tanto en el poder del exorcismo como en el espíritu maligno, como parte de un trastorno psicótico, se sienten mejor. Un exorcismo puede curar una psicosis, además de sacar algún tipo de entidad psíquica tangible. Aleister Crowley fue un famoso satánico, un ocultista inglés de principios del siglo XX. Fundó la religión y filosofía conocida como Telema, de la que él era el profeta encargado de guiar a sus seguidores. Se hizo muy famoso en todo el mundo por el uso de la magia sexual y los ritos con sacrificios en lugares como este. La prensa le acusó de ser el hombre más malvado del mundo. Era un hombre muy extraño. No era un satánico. No era un brujo, pero era perverso. Era malvado. Cuando tenía 11 años, mató al gato de la familia. Y lo hizo solo para comprobar si tenía 7 vidas.
Le golpeó en la cabeza, lo estranguló, le arrancó los ojos, intentó ahogarlo y luego le prendió fuego. Según él, hizo todo eso en pro de la ciencia. Era un caballero de lo más raro. Su filosofía era sexo, drogas y rock and roll. Un fanático amante del sexo que fue alcohólico durante mucho tiempo. Puede que Aleister Crowley sea el ocultista y, sobre todo, el individuo que realizaba rituales mágicos más famoso de la historia. Algunos historiadores afirman que el servicio de inteligencia británico le reclutó y que fue un espía el resto de su vida, aunque nunca se demostró. En 1920, y ante el aumento de la crueldad de sus actos, le dijeron que tenía que salir de Gran Bretaña o ir a la cárcel. Fue entonces cuando estableció una comunidad satánica en Sicilia, donde vivió con sus seguidores realizando sacrificios rituales, magia sexual y otros actos depravados. Aaron Paramore es un investigador del ocultismo que ha estudiado en profundidad a Crowley y que cree que era tan perverso como se pensaba. ¿En qué andaba Crowley? Bueno, se ganó el apodo del hombre más perverso del mundo porque era famoso por su bisexualidad. Le gustaban los hombres tanto como le gustaban las mujeres. Era montañero, era un enfant terrible. Consumía drogas, realizaba magia sexual y en esa época esas cosas se consideraban totalmente marginales, extremas. Era miembro de organizaciones secretas, de organizaciones de ocultismo. Afirmaba ser el gran B666 y, como tal, realizó varios rituales en los que sabemos que sacrificó cabras en la abadía de Telema, en Sicilia. Se rumoreaba que sacrificó un gato y que bebieron su sangre, aunque puede que esto no sea cierto. Puede que no bebieran la sangre, pero hizo cosas muy extremas. Llevó a sus seguidores al límite, y aunque no se sintieran cómodos con ello, les forzaba, les presionaba, les obligaba. Su lema mágico era sobreviviré. Eso te da una idea de cómo era. Básicamente, Crowley. Creo que Crowley era un maltratador. Maltrataba y forzaba a la gente y acababan quemados. Los utilizaba y luego los dejaba de lado y él seguía con lo suyo. Tenía seguidores que hacían cualquier cosa que él quisiese. Creían que hablaba con los espíritus, puede que con alienígenas. Si era esta especie del nuevo Mesías o un mero viejo pervertido que hacía lo que quería con todo el que creyera en él lo bastante, eso no lo sabe nadie. ¿Qué pasó en Sicilia? En Sicilia estableció su religión y sus seguidores fueron allí y formó lo que quería que fuese una universidad espiritual. En realidad, era más bien una comuna de los 60, con un montón de gente a favor del amor libre que practicaba sexo y tomaba muchas drogas, algo que era todo un escándalo. La prensa británica se hizo eco de todo esto y acabaron calificándole del hombre más malvado del mundo mientras estaba allí. Al final, con tantos rumores y tejemanejes, la cosa se puso tan fea que el propio Mussolini se hartó del señor Crowley e intentó expulsarle, y al final consiguió expulsarle de Cefalù, donde la gente le conocía por ser un hombre libre que vivía sin las restricciones de ningún tipo de religión. Pero continuó con los rituales. Sabemos que sacrificaron una cabra en un ritual concreto. Sabemos que tomaban muchas drogas y experimentaban mucho. Había una habitación llamada la Cámara de las Pesadillas, repleta de dibujos psicodélicos de gente copulando con cabras. Un dios gigante degenerado con un falo enorme. Se suponía que todo eso te permitía liberar tus fantasías pornográficas, que al final te librarías de todo eso y ya no significaría nada para ti. Te liberarías de todo tu bagaje cristiano, te liberarías de la culpabilidad que era el objetivo. Se trataba de liberarse de la propia culpabilidad.
Crowley se trasladó a Sicilia y ahí es donde las cosas empeoraron. Ahí es donde el sexo y la depravación empezaron a desmadrarse. Sacrificios, beber sangre, sexo con cualquiera. Ese hombre lo probó todo con el sexo. Realmente era una criatura perversa. Esa es la verdad. La cosa se puso tan fea que acabó creyendo en los vampiros y todo ese tipo de cosas. Tenía a sus fans a su merced y cuando estaba mordiendo el cuello de sus amantes, sobre todo mujeres, pero también hombres, les decía que era un mordisco de amor. Aleister Crowley fue sin duda uno de los hombres más malvados del mundo y la leyenda habla por sí sola. Participó en misas negras y en prácticas rituales realmente cuestionables con el grupo de seguidores de Telema que creó. Le echaron de Inglaterra por su comportamiento y su implicación en actos realmente deplorables. Allí es donde realizaban sacrificios sangrientos, sacrificios con animales. Y aunque no se puede demostrar, creemos que sacrificios humanos, cosas realmente morbosas en las que, supongo, él era el centro de todo. Todo giraba a su alrededor. Es algo que te puedes imaginar en los 60, pero no en los años 20. Sin duda, después de la muerte de Crowley en 1947, las cosas se tranquilizaron. La OTO, su organización, empezó a escindirse y desmoronarse. Pero fue en los 60 cuando la cosa alcanzó su clímax. Los Beatles pusieron a Crowley en su disco Sgt. Pepper. Se volvieron a editar sus libros. Ahora la gente los encuentra en tiendas de segunda mano por muy poco dinero. Ahora es algo normal. Toda esa filosofía empezó a emerger en los 60. Hacer tu voluntad, haz lo que quieras. Se lo tomaron al pie de la letra y eso no es lo que significa. Significa que encuentres tu verdadera voluntad, la razón de tu existencia en este planeta y que intentes cumplirla como si te fuera la vida en ello. Si te metes en Internet y buscas los sitios con las peores obsesiones, seguro que Crowley las llevó a cabo. No olvides que fue uno de los primeros. Siempre estaba buscando cosas nuevas, interesantes. Hubo algo especialmente famoso en donde tenía que hacer una ceremonia mágica concreta que implicaba que una mujer practicara sexo con una cabra. Había otras en las que alguien acababa muriendo. Bebían la sangre de un gato que habían sacrificado. Todo lo que se te ocurra. A él se le ocurrió hace casi 100 años. ¿El satanismo sigue siendo popular? Sigue siendo muy popular. La iglesia de Satán sigue teniendo mucha fuerza. También está el templo de Set, que es una escisión de esta, y dentro de la iglesia de Set está la orden del trapezoide, que es una especie de amor al estilo de Lovecraft, una forma de satanismo. Harley es una escisión repugnante del satanismo. Es la orden de los 9 ángeles, gente que ha mezclado la ideología nazi con el satanismo. En Internet puedes encontrar muchas cosas sobre ellos y todos sus panfletos. Publican cosas en Internet, pero es una forma muy extrema de satanismo. Hasta el punto de que los neonazis renegaron de la orden de los 9 ángeles y de cualquiera que esté relacionado con un grupo nazi satánico. En el corazón del satanismo están sus rituales. El más infame de todos ellos es la misa negra. Su objetivo no es solo venerar al demonio, sino también mofarse de Dios. Y también implica el sacrificio de animales, sangre, además de la blasfemia y la obscenidad. Sus asistentes pueden ir vestidos de negro y portar cálices y velas, y con frecuencia forman un pentagrama donde realizan sus ceremonias. Como podéis imaginar, el conjunto resulta bastante escalofriante. Si por casualidad acabase en un ritual satánico, en una misa negra, ¿qué presenciaría? Normalmente el altar es una mujer desnuda. El cáliz no está lleno de vino. Puede estar lleno de una mezcla de esperma y agua. Y a veces está lleno de bourbon. Hay elementos que son propios del satanismo, pero el satanismo se ha convertido en una especie de movimiento mágico que se asocia más con conjuros. Es más una especie de ocultismo moderno
y no tanto la antigua misa negra, que era todo lo contrario a la adoración a Dios. Una misa negra es un ritual que utiliza la magia con dos propósitos. Uno, la difamación de Dios. Y dos, la veneración a Satanás. Se basa en la misa católica, solo que es más oscura. La gente viste de negro, con capuchas y velas y cruces invertidas, sacrificios de sangre, matar cabras y beber su sangre. Todo tipo de depravaciones y sexo. Incluso el altar es una mujer desnuda. Una mujer viva, pero desnuda. Creo que la credibilidad de la misa negra es muy cuestionable si piensas en los participantes. ¿Por qué participa esa gente en algo así? ¿Tienen algún problema psicológico? Y puede que creer en ese poder sea lo que les transmita poder y les aporte energía para ejercer su voluntad de manera depravada para conseguir lo que quieren. Creo que es una cuestión psicológica. ¿Tienen realmente poderes mágicos? En mi opinión, no. Una misa negra satánica es una ceremonia mágica y una inversión o parodia de la misa católica con el objetivo de mofarse de Dios y venerar al demonio. Según los informes existentes, en algunas se realizan sacrificios humanos, así como obscenidades y blasfemias de proporciones espeluznantes. ¿Es nuestra sociedad cada vez más satánica? Yo diría que sí lo somos. Creo que nos estamos acercando. Nos gusta satisfacer nuestros deseos. La gente va al gimnasio, a la gente le gusta el sexo, a la gente le gusta consumir drogas, a la gente le gusta hacer las cosas que están prohibidas y las hacemos. La gente sale los fines de semana, toma éxtasis y todo lo demás. Y ahora eso se considera normal. No cabe duda de que a medida que decae el cristianismo, la gente busca otras formas de religión. Y obviamente el satanismo, si es que existe Satanás como tal, es la alternativa. Es algo diferente y la verdad le da a la gente lo que quiere. No creo que la Iglesia haya hecho eso nunca. Si lo piensas, si eres honesto, el demonio tiene una propuesta mucho más interesante que los 10 mandamientos, que son muy difíciles de cumplir. Estamos en la era de las 50 sombras de Grey. Salir, beber, robar en el trabajo y tener amantes. Son cosas que hacemos y que justificamos y de las que no nos responsabilizamos. Es una era totalmente distinta, si lo piensas. Al parecer, en este mundo cambiante, Satanás es más famoso que nunca. Cada vez hay más gente que queda en línea o en persona para rezar o simplemente pasar el rato. Algunos de ellos son más extremos, pero la mayoría considera el satanismo como una especie de voto de protesta contra la Iglesia. No se consideran a sí mismos especialmente demoníacos, sino simplemente alternativos. Nos vemos pronto.